Yalitza Aparicio es una de las actrices que podemos decir ha creado sus propios estándares de éxito, cuando miles de personas le repetían que no se lo merecía. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y hoy vamos a hablar de lo que te dices que te impide lograr lo que quieres. Mariana, tú dime, ¿alguna vez te ha pasado que alguna persona te haya dicho que no ibas a poder lograr algo que ya lograste o que no ibas a poder tener algo que ya tienes? Sí, he tenido varias personas que me lo han dicho, pero la persona a la que más caso le hago y que puede decirse me daña más, soy yo misma. Porque, a ver, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una creencia limitante que es que no puedo tener todo en la vida. Y de verdad es un gran miedo que, claro, pues estoy trabajando, pero yo solita me lo dije y a veces me lo repito y sí, de verdad no me ayuda para nada. ¿Y de dónde crees que viene esa creencia, Mariana? A ver, cuéntame. Honestamente no lo sé, pero he visto en personas que tengo alrededor de mí, en personas que me inspiran, incluso una de las series que me gusta muchísimo, pude darme cuenta que esta chava, pues como que no tenía, no lo tenía, llegó un punto en su vida en el que no lo tenía todo, pero después lo soluciona y lo tiene todo. Y no entiendo cómo de tantas cosas que tengo enfrente de mí, solamente me centro en la parte en la que no lo tiene todo. Ok. Y creo que, bueno, yo que te conozco un poco más y conozco un poco más de tu historia y toda tu referencia, puedo entender que un poco de ese miedo donde viene la parte de que no lo puedes tener todo, por ejemplo, en este caso, no lo puedes tener todo como es quizá el amor y el éxito, ¿no? Entonces, de estas como que dos cosas que tú sientes que no podrías tenerlo, creo que viene de todo, del fondo de un miedo, Sí. pero muy en específico en tu caso, creo que este miedo sale de que tú te viste identificada en un caso, no sé, en una serie, ¿no? En algo que tú tenías cercano a ti. En algún punto, tú te identificaste con este personaje. Empezaste a decir, ok, yo me identifico con este, yo puedo ser como esta persona y veo que en su historia, pues no pudo lograr todo, porque, ok, tuvo éxito, pero no tuvo éxito en el amor. Es algo que me puede pasar. Y luego lo volviste a ver quizá en alguna otra historia y también dijiste, ok, ya vi que es algo que sí puede pasar. Y entonces te empezaste a comprar esa idea en algún punto a tal grado que se convirtió en un miedo, se convirtió en una creencia. El hecho de decir, no se puede tener todo, si vas a tener una cosa, a cambio vas a tener que dejar otra cosa, ¿no? Y eso pasa mucho, porque fíjate, Mariana, que algo muy curioso que pasa con la mente es que cuando nosotros tenemos un pensamiento, sea el que sea, el pensamiento que nosotros tengamos, la mente está como programada o está hecha para siempre darnos la razón. Cuando tú tienes una idea, sea buena o mala, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De que el amor y el éxito están peleados. Tu mente lo que va a hacer es intentar buscar ejemplos allá afuera que te reafirmen esa idea y que te hagan decir, sí, tienes razón, esto está peleado con lo otro. Es como ese ejemplo que en algún momento dijimos del carro rojo, que cuando tú empiezas a pensar en coches rojos, te sales a la calle, te sales al tráfico y lo único que empiezas a ver son carros rojos, porque es lo que tu mente está pensando. Y algo muy parecido pasa con esto. Cuando nosotros tenemos una idea, y sobre todo cuando son malas, cuando son ideas, creencias erróneas, empezamos a ver situaciones allá afuera de las miles de situaciones que pueden existir, como tú decías, de los miles de ejemplos que existen. Empezamos a ver ejemplos que se relacionan con eso que ya tenemos y empezamos a validar esas creencias que ya teníamos y a decir, sí, claro, tienes razón, no puedes tener todo, está correcta tu idea, está correcto tu miedo. Pero fíjate, Mariana, que mucho de lo que nos llega a pasar en muchas situaciones es que estos miedos se convierten en limitantes. Unos ejemplos de estas creencias son, por ejemplo, que creemos que no somos lo suficientemente buenas. O que no nos merecemos una buena vida. Eso también es muy común. O también que creemos que ya no podemos cambiar de vida, o sea, no podemos cambiar nuestra situación, porque quizás estamos muy grandes
o que ya tenemos cierta edad, o que ya simplemente se nos fue el tren, ¿no? Otra creencia también muy común, fíjate, es que no merecemos el éxito. O que los puestos no son para personas o mujeres como yo. Sí. Otro de ellos, que yo, por ejemplo, estoy lidiando un poco con eso, que no puedo equilibrarlo todo. Ok. Sí, yo justo como bien te lo mencionaba, con el que estoy trabajando ahorita es con el de no puedo tenerlo todo. Y fíjate que otro de los más comunes es todo lo que está relacionado a nuestro físico y sobre todo nosotras como mujeres. Fíjate, Mariana, que de acuerdo a la Secretaría de Salud Pública, el 84% de las mujeres no se siente conforme con su cuerpo. Entonces, es muy común esta situación. Y creencias relacionadas con esto es como, por ejemplo, no soy lo suficientemente bonita. O mi cuerpo no Nosotros- es lo suficientemente delgado. Puede ser también el de no encajo en los moldes o estándares de belleza que a la mayoría les atraen. Sí, todo este tipo de estereotipos, la verdad es que son muy comunes y sé que muchas de nosotras las tenemos y nos sentimos identificadas. Pero bueno, Mariana, ya que estuvimos revisando algunas de estas creencias que muchos de nosotros tenemos, lamentablemente, ¿por qué sería importante dejar de tener estas ideas? ¿Por qué sería importante dejar de tener todas estas creencias? Mira, creo que, o bueno, puedo entender que una mujer que vive con creencias limitantes es una mujer que se conforma con la vida que tiene, que no es capaz de romper moldes o romper ideas y que solamente vive con miedos o que de verdad vive con muchos miedos, mientras que una mujer que vive más bien sin creencias limitantes es una mujer capaz de vivir con esos miedos y afrontarlos para poder tener esa vida que siempre ha querido para ella misma. Y fíjate que aunque suena bastante sencillo, la verdad es que es muy complicado el poder cruzar este paso. Y creo que es muy fácil para nosotros entender o ver o darnos cuenta más bien por qué es importante romper con estas creencias, porque como tú dices, si quieres tener la vida que deseas, algo que sí o sí tienes que considerar es empezar a romper con todas estas creencias para sentirte libre. Pues creo que más que nada es para dar el paso fuera de tu zona de confort. El cerebro siento yo que va protegiéndote lo más que puede y aparte del cerebro, agrégale tu familia y la sociedad y lo que es normal o lo que estadísticamente funciona. Así que tu centro, tu zona segura es muy chiquita y se va haciendo cada vez más chiquita. Si no estás dispuesta a dar el paso fuera de esa zona, siento que vas a vivir una vida que a lo mejor tú no quisieras para ti misma. Claro, sí, como dices, o sea, realmente mucho a veces ya es con esa vocecita que tenemos interna que nos dice, no puedes, esto no es para ti, no lo vas a lograr, etc, etc. Si a todo esto le sumas tu familia, la sociedad, tus amigos, tu alrededor, pues entonces como que es como el pretexto perfecto para tú quedarte ahí en tu huevito, en tu casita, en tu zona de confort, y es muy fácil echarle la culpa o bueno, justificar como que tu falta de valentía para salir de tu zona de confort. Y entonces, o sea, tienes mil monstruos aquí arriba diciéndote, aquí quédate, aquí estás bien, no te muevas. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Pero Fanny, ¿cómo salimos? Y aquí viene lo importante, Mariana. Pues antes que nada, creo que es muy importante que todos entendamos que todas estas creencias realmente, o todas estas ideas, pensamientos, provienen realmente del miedo. Y este miedo normalmente son por situaciones que nosotros tratamos, más bien nuestra mente está tratando de evitar sufrimientos en el futuro. Que estos miedos pudieron surgir, normalmente surgen cuando nosotros estamos en una edad muy temprana o hace mucho, mucho tiempo, y pueden provenir de experiencias pasadas donde tuvimos una mala experiencia, nos fue mal, y entonces nos quedamos como que con esa trauma o esa alerta de que no funcionó.
O puede ser que vimos a nuestro alrededor situaciones feas, lamentables, donde entendimos que podía salir mal y no queremos vivirlo. O simplemente situaciones en la tele, no sé, simplemente cuestiones que nosotros vimos que podían suceder y que no queremos que nos sucedan. Entonces creamos como este método de defensa donde nos creamos estas ideas, estas creencias para evitarnos precisamente actuar, tomar acción. Es como una alerta interna en nuestro cerebro, en nuestra mente diciéndonos, no hagas esto porque te puede pasar el otro. No lo intentes porque puede salir mal. Y empezamos a vivir con eso. Pero ahora, ¿cómo se pueden eliminar? En primer lugar, creo que lo más importante en este punto es aprender a desarmar la idea. Porque muchas veces, Mariana, estas ideas, la verdad, no son reales, no son para nada racionales, que muchas veces las tenemos tan compradas en nuestra cabeza, no nos atrevemos a darnos cuenta si realmente hacen un poco de lógica con nuestra persona, con nuestra vida, con lo que somos, con nuestra realidad. Entonces, lo primero que necesitamos preguntarnos es, ¿quién nos dijo esa idea? Por ejemplo, en los ejemplos que tú nos mencionabas. Honestamente, no sé quién me dijo esa idea, no sé de dónde pude sacar esa idea, pero entiendo que puedo recordar y hacer memoria que he estado, o sea, como te lo dije, de todas las cosas en las que me puedo enfocar, solamente me enfoco en la parte en la que me hace entender que no puedo tener todo. Lo primero es entender eso, ¿no? ¿De dónde sale la idea? ¿Quién nos las dijo? ¿De dónde la sacamos? Pudo haber sido de familiares, personas cercanas a nosotros, incluso influencias de redes sociales, personas famosas, de lo que sea. Y ya que identificamos de dónde sacamos esa idea, es tratar de destruirla. ¿Por qué creemos eso? O sea, ¿realmente es real? ¿Aplica para mí? O sea, el hecho de que a algunas otras personas les haya pasado no significa que a ti te vaya a pasar y no significa que vaya a ser real para ti. Es entender eso. ¿Qué tan real es mi miedo? Porque muchas veces nos empezamos a comprar esa idea, como dices, o sea, quizá tú la sacaste, no sé, vamos a decir que de alguna persona que tú idealizabas o que tú admirabas, ¿no? Okay. Entonces, porque a esa persona le pasó, tú te compras como que puede ser algo que puede pasar. Para poder resolver este miedo, necesitamos hacer lo contrario. Tomar ahora ejemplos de personas que sí hayan logrado eso que tú quieres para poder revertir esa idea. Tomar ejemplos de cosas donde sí haya funcionado para poder revertir esa idea. Qué bueno que mencionas todo esto, porque sin querer yo llegué a esta misma idea. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Haciendo referencia a la serie de televisión que les había hablado anteriormente, yo entendía o me quedé muy enfocada en la parte en la que ella entiende que no lo puede tener todo, pero más adelante en la serie resuelven el problema y ahora sí lo puede tener todo. Y inconscientemente o hasta cierto punto conscientemente, yo me dije, pero no me quiero enfocar en la parte en la que ella no lo tiene todo, me quiero enfocar en la parte en la que sí lo quiere tener todo. Y ahorita mientras hablamos, como que llegan a mi cabeza ejemplos de personas, de mujeres específicamente, que de verdad lo han tenido todo. Sí, y aquí, bueno, es entender a qué nos referimos con todo, nos referimos a todo, todo, sino a Claro, todo lo que Mariana desea en su vida, ¿no? exacto, sí, Entonces, claro. en su ejemplo, en su visualización de lo que para Mariana es todo, ella tenía primero un ejemplo de alguien que no lo había podido lograr, o sea, estaba enfocando en el momento en el que no lo había podido lograr, y es eso, o sea, es eso, te quedaste como que quizá en ese momento, en esa parte, y de ahí fue donde pudo haber surgido ese miedo, pero viéndolo un poquito más hacia atrás o ya después del miedo, eres capaz de ver que la historia no acababa ahí, que había Exacto. mucho más después de la historia, donde sí había un final feliz, por así decirlo, un final donde sí conseguía lo que quería, y que más aún hay muchas más historias donde tú te puedes ver identificada y donde sí lo logran. Eso es mucho lo que pasa en nuestras cabezas. A veces nos enfocamos y nos quedamos con esa parte de la historia donde no lo podemos lograr, donde no se va a poder, en donde no, 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 no. Y entonces dejamos de ver todos esos ejemplos donde sí puede pasar, donde sí es posible.
Y fíjate que muchas veces pasa incluso en nuestra propia historia, Mariana, porque a veces empezamos a dudar mucho de nosotras mismas. Decimos, no, es que quizá yo anhelo tener un trabajo, pero yo no voy a ser capaz. O yo no, yo nunca lo voy a poder lograr porque jamás he tomado retos grandes, o jamás he sido de una mujer que se atreva a tomar retos grandes, o jamás he podido, no sé, liderar un equipo. Y a veces no nos tenemos que ir ni siquiera a la historia de alguien más. Simplemente te tienes que ir a tu historia en tu pasado y pensar, ¿cuándo fue esa última vez donde sí pudiste lograr algún reto, donde te demostraste que eras capaz de lograr algo? Y te aseguro que sí vas a encontrar un momento. Si ya lo pudiste hacer en el pasado, lo puedes hacer en el futuro. Y a veces solamente necesitamos enfocarnos en lo que sí se puede, en las posibilidades, en las personas que sí lo han logrado, para no quedarnos con ese no, no, no y esas barreras mentales. Claro, es cambiar el enfoque. Sí, es cambiar ese diálogo interno. Tu mente lo que hace va a sacar ejemplos y va a tomar referencias de tu vida donde no pudiste para alimentarte eso y te va a seguir dando la razón para decirte, ya viste cómo no, ya viste cómo no, pero claro, porque estamos enfocadas en eso. Si tú cambias esa idea y empiezas a decirte, ahora quiero ver los que sí, donde sí pude y las personas que sí pudieron, así como funciona para mal, funciona para bien. Ahora vas a empezar a tomar todos esos ejemplos y esas historias donde sí pudiste, donde sí más personas pudieron, y te empiezas a llenar de todo eso. Claro, Ahorita igual me estaba acordando de algunas creencias que incluso pueden suceder y no te das cuenta. A mí, por ejemplo, yo tenía una creencia hasta hace muy poco tiempo que a mí me la contaron en mi propia familia. En esa historia, a mí lo que se me decía constantemente era que por ciertos rasgos o características de mi persona, que yo no merecía el amor, por así decirlo. okey. Entonces, hasta cierto punto, obviamente, esa creencia fue alimentada durante mucho, mucho tiempo en mi vida. Yo terminé comprándomela. Y yo terminé tomando esa creencia de que por esa característica mía de mi personalidad, yo no merecía el amor mientras la mantuviera. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo, a lo largo de muchas de mis relaciones, yo tenía esta creencia dentro de y no me daba cuenta. Hasta que después de ciertas relaciones, logré descubrir que yo tenía mucho este pensamiento y después de todas mis relaciones, un pensamiento que siempre se repetía era este. Cuando yo descubrí que tenía esta creencia y dije, bueno, ¿de dónde salió? Entendí que había llegado de un miembro de mi familia. Y después, la forma en la que la logré destruir, porque era una creencia que yo tenía muy, muy arraigada dentro de mí, fue, bueno, si tengo esta creencia, ¿por qué, para empezar, la compraría como algo real para mí? Luego, ¿por qué sería real para mí? ¿Por qué esta característica realmente hace sentido o no hace sentido para mí? O sea, ¿realmente es una justificación, por ejemplo, para que alguien no quiera estar contigo, para que alguien no te quiera? Y ahí fue donde se empezó a destruir esta mentira, por así decirlo, porque era una creencia que para mí era muy real, pero que al momento de desarmarla, te vas dando cuenta cómo no tiene un sustento o realmente no es muy real, porque era una característica muy sencilla que obviamente no era justificable para el miedo que yo estaba generando tras de eso. Eso fue una forma en la que se fue destruyendo. Evidentemente, por todo esto tienes que pasar también por un proceso que de preferencia vayan con un psicólogo, pero es un ejemplo de cómo muchas de nuestras creencias están muy, muy arraigadas y nos pueden generar problemas de todo tipo, o sea, en relaciones, en el trabajo, con relaciones con amigos, con nosotros mismos, o sea, realmente estas creencias nos pueden traer muchos, muchos problemas si no trabajamos sobre ellas. Claro, porque tú siento que te las cuentas y te las repites tanto que ahora tu cerebro busca escenarios diferentes en donde puede replicar la misma idea. Y Ujú. sí, como bien lo dices, imagínate en mi caso entender que a lo mejor no puedo tener todo, o al menos todo lo que yo quiero para mí. Es una forma de destruir por completo la vida que siempre he querido. Y empecé a trabajar en eso porque
es algo que yo quiero tener y mis ganas de quererlo tener son más grandes que el miedo que me puede dar de no poderlo tener. Honestamente creo que entendí que prefiero morir en el intento que no intentarlo. Y esa es parte de cuando tú rompes esas barreras, cuando rompes esas creencias, te sientes con el valor de luchar por ellas y vas más allá. No te quedas con el no voy a poder, es como voy a poder y voy a dar todo, porque tienes la fe suficiente en que sí lo vas a poder lograr. Y entendí eso también porque, bueno, creo que una forma fácil de entenderlo o de verlo es las mujeres que ya lo han logrado. Por ejemplo, vamos a hablar de esta gimnasta, no sé si la reconozcan, se llama Alexa Moreno. Ella no encajaba en el molde de una gimnasta, no tenía la forma del cuerpo que las gimnastas tienen y le hacían bullying por eso, pero eso no la detuvo. De verdad su pasión era más grande y ahora es una de las grandes gimnastas que el país tiene y no sé si estoy segura o no, si escuché bien, pero creo que ya tiene boleto para París 2024, así que qué mejor que eso. Muy bien, qué bueno por ella, la verdad. Pero no es la única. Si nos vamos en el pasado, a ver, Frida Kahlo, una de las mujeres, creo que fue la primer mujer mexicana en tener una de sus pinturas en el Louvre de París. O sea, imagínate un museo tan grande como ese y alguien que por primera vez lo puede tener. Es el sueño de muchas pintoras. Pero No, y más mexicana en su época, yo creo que ella tuvo muchísimas barreras con las cuales luchar y aún así lo logró. y entendemos, claro, quienes se saben la historia tuvo muchas barreras físicas y, bueno, entre otras cosas, pero es un ejemplo perfecto, pero no es un no ejemplo actual. Un ejemplo actual es Taylor Swift, su tour que justo acaba de hacer, siendo el tour con la mayor derrama económica que ha sido creado por una mujer, con más de $2 billones. Díganme ustedes si ella puede, ¿por qué las demás no podemos llegar, aunque sea a una décima parte de lo que ella ha llegado? Claro, y es que algo que podemos ver con todos estos ejemplos es que han sido mujeres de diferentes edades, algunas mexicanas, independientemente del lugar del mundo donde vengan, son mujeres que de verdad superaron todas estas barreras mentales que ellas tenían, porque muchas de ellas tenían todas las excusas y estoy segura que tuvieron todos los obstáculos del mundo, tuvieron muchísima gente a su alrededor que les dijeron que no podían, que no lo iban a lograr, que no iban a conseguir su objetivo. Y ellas lograron romper todo esto y a pesar de los miedos que seguramente tuvieron y se enfrentaron, lo intentaron y lo lograron. Porque eso es lo que pasa cuando lo intentas a pesar del miedo, es lo que encuentras, el éxito, los sueños y una vida que no te imaginas. No hay que dejar que estos miedos, que estas creencias nos limiten, porque aquí la pregunta es, ¿en qué te han beneficiado esos miedos o esas creencias que has tenido hasta ahora? Estoy segura que no en mucho. No pierdes nada con intentar nuevas creencias, con romper todos esos miedos, con romper todos esos pensamientos y empezar a comprarte la historia donde sí puedes, donde sí lo vas a lograr. Claro, es un hecho que hay muchos ejemplos que nos pueden decir que sí podemos. Y también, como bien lo dijiste, Fanny, muchos ejemplos están en nuestra propia historia. Solamente es cuestión de reconocer esos momentos y hagan de cuenta que es como un libro. Los vamos a subrayar y los vamos a tener siempre frescos para recordar cuando sí podemos y ahora entrenar al cerebro para que pueda entender que sí podemos en lugar de que nos diga no puedes. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. Ha sido un video que de verdad me ha encantado. No sé si hay algo que quieras decir antes de irnos. Sí, atrévanse, salgan más allá de su miedo y no dejen que su miedo los limite. Así es. Y yo sí quiero decirles algo antes de irnos, y se los voy a leer más bien. No es belleza, no es inteligencia, no son las conexiones, no es qué tan alta o qué tan
delgada estás, son las historias que te quieres dejar de contar, son los miedos que quieres dejar de tener, los que te van a llevar a vivir la vida que quieres vivir y que anhelas vivir para ti misma. Y simplemente, o la única forma en la que podemos llegar a eso, es empezar a enfocarnos en cómo sí podemos lograrlo, en quienes sí han podido lograrlo y en esas partes de tu historia en las que tú te has demostrado, aunque sea un logro muy pequeño, que sí has podido. Eso ha sido todo por este video. De verdad espero este video les sirva. Déjenos allá abajo en la cajita de comentarios si les gustó, si quieren ver más videos como este. Pero Fanny, mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye.